que ya me acabo de volver a pasar la parte de celeste, la que toca fondo, digamos. Y empiezan a escalar otra vez ellas dos juntas. Es que puede ser el mejor videojuego de la puta vida. Hola gente, ¿qué tal? Os damos la bienvenida una semana más a Tráete el Cable Link, un podcast sobre videojuegos y sobre mamarracheo que hacemos Kini, un servidor, y Marina. ¿Qué tal, Marina? ¡Hola! Muy bien. Bueno, vale. Me parece una buena manera de saludar, la verdad. Estoy muy bien, Kini. ¿Tú qué tal? Yo estoy bien, estoy bastante mejor. No vamos a caer en eso, ¿verdad? Estoy un poco afectado porque he estado viendo lo de... Esto no lo hemos hablado antes, pero bueno, aprovechamos aquí y lo hablamos en directo, ¿verdad, María? ¿Por qué no? Hombre, por supuesto, a ver, actualidad. He estado viendo lo de las noticias de que Epic Games ha comprado Bandcamp. Y lo único que han dicho es que el objetivo es como... O sea, que siguen teniendo un objetivo común, que es que los creadores ganen más dinero de lo que han estado ganando hasta ahora. O sea, más que las plataformas, ¿sabes? Porque es verdad que si los juegos, en Epic Games, la desarrolladora se lleva más juegos que en Steam. Y en Bandcamp, los músicos se llevan más dinero que en Spotify. Entonces, sí, como va por ahí la cosa, se supone. Bueno, pues entonces eso es bueno. Siempre, todo lo que sea llevarte más dinero, desde Tráete el Cable Link estamos a favor. Bueno, la cultura del dinero, vamos a ver. La cultura del dinero es la mejor cultura que existe, ¿verdad? Vamos a subir el podcast a Bandcamp. Vamos a subir el podcast a Fortnite. Cuando queráis, hacemos un evento en Fortnite al que podéis asistir, que vamos a hacer Kini y yo haciendo el podcast en directo. Mientras nos metemos unos tiritos. Vamos a estar haciendo el podcast con la skin de Dwayne Johnson, de Rock. Por supuesto, no acepto otra. Bueno, no creo que esto sea un buen comienzo para nada, teniendo en cuenta que hoy vamos a hablar de la salud mental. La verdad es que no ha sido muy acertado, pero bueno, ahora nos ponemos serios. Bueno, nuestro poquito de mamarracheo, ¿no? Que no sea solo videojuegos y que haga también un poco de honor a la parte del mamarracheo. Claro. Bueno, nada, como hemos dicho, vamos a hablar de la salud mental. Vamos a hablar de juegos que tratan la salud mental y vamos a intentar sacar nuestras propias conclusiones desde no tener ni putísima idea de nada sobre cómo se relacionan ambos campos, ¿verdad? Ambos ámbitos de la cultura, ¿no? Y de la vida humana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cómo afectan los juegos de trompadas y peleas. Y como los niños que están malitos de repente cogen una escopeta y hace pum pum y dicen chao papis. Bueno, vamos a dejarnos de frivolizar y vamos a entrar en materia. Hoy, videojuegos y salud mental. Esto que hemos escuchado es un fragmento de una parte de la banda sonora del videojuego Gris, que es un videojuego desarrollado por Estudio Nómada, o Nómada Studio. Es un videojuego indie español que salió hace, pues, 2 o 3 años
y es un videojuego que trata muy de lleno la salud mental. ¿Verdad, Marina? Sí, en específico de la depresión. Es un videojuego en el que no tenemos texto apenas. Toda la información se saca mediante lo que estás viendo en el juego. Y un poco pues tú... No sé, como tú interpretes lo que estás viendo. Es verdad que cuando consigues ciertos logros, cuando te pasas ciertas fases, pues ya el nombre o los títulos de los logros que vas consiguiendo deja bastante claro que es lo que tú dices, que el juego habla sobre la depresión. De hecho, creo que eran 5 fases, si no recuerdo mal, 4 o 5 fases, no recuerdo muy bien, que son las fases de la depresión, o sea, del libro, vamos, que habla primero de la ira, que es que el juego es muy visual, porque es como que al principio pierden los colores y todo se ve como en blanco y negro, excepto la protagonista, y a medida que va pasando el juego y vas pasando esas fases, como que vas recuperando los colores. Lo que pasa es que al final de cada, o sea, en cada fase, en cada color, digamos, porque al final en cada fase recuperas un color, se ve que, o sea, el nombre de los logros es eso, ira, negación, no las recuerdo todas, pero esas son las fases de negación, depresión y aceptación, creo. Sí, es que no sé si me estoy dejando una. Creo que eran 5 fases. Esas son las fases del duelo, ¿no? Claro. Vale, entonces el juego, aparte de la depresión, trata un poco de la pérdida también, ¿no? Más que de... Claro, sí, van un poco... O sea, relacionadas tanto la depresión como el duelo. En plan, tienen, excepto por la negación de la realidad, que es una cosa más del duelo, porque la fase de la negación de la realidad es la fase en la que, como la persona es dentro del duelo, pues es como, esto no puede estar pasándome a mí, cómo puede ser esto, tal, eso en la fase de depresión no está tan presente, porque la depresión se puede llevar a muchas cosas, pero claro, en este caso es la depresión relacionada con el duelo, con el hecho de perder a alguien. Claro. Y eso es muy visual, en el sentido, pues yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar, claro, eso ya es una cosa que tienes que descubrir, porque sí que es cierto que las fases, los nombres de las fases, tal cual, es un poco más que yo lo conseguí por guías, pero lo hace incluso hasta más visible, porque es como que el personaje principal empieza encima como de una mano, como cantándole a alguien, y de repente esa mano se destruye, cae al vacío y es cuando se va perdiendo los colores. Entonces al principio la protagonista es como que está andando así muy lento, mirando abajo, muy cabizbaja así, y hay un momento en el que ves a esa misma estatua que te estaba sosteniendo, la ves y es como que se viene abajo, y en ese momento es cuando consigues la fase, ¿sabes? No de la ira, pero eso como el principio, en plan, ha pasado esto, y en esa fase de la ira te enfrentas, o sea, es el rojo, porque el rojo es como el color más asociado a la ira que hay, y es como la música es muy importante en el juego también, sobre todo en esa parte, porque es como que hay muchos vientos huracanados y que se lleva a la protagonista por delante. Y también esto es súper caótico, lo siento, pero es que tengo muchas cosas con este juego, porque tenía muchísimas ganas. Estuve hablando y que el espectador lo ordene y ya está, hombre, vamos a darle todo mascadito, hombre. Que otra cosa también que hace el juego es que juega mucho con que hay muchas subidas y muchas bajadas. Hay muchos momentos en que el personaje está subiendo por donde sea, o por un castillo, o por una montaña, o por lo que sea, y después baja en plan en picado hacia otro sitio, y sube y baja, que es como también súper visual, que en la depresión hay sus altos y sus bajos, no siempre se está mal y no siempre se está bien, en plan tiene como diferentes momentos. Kia, o sea, es muy guay todo lo que estás diciendo, porque ha sacado cosas que yo obviamente pues no había sacado, pero es que es lo que tú dices, como es verdad que está soltando así la información un poco aleatoria, si te parece, o sea,
lo vamos comentando un poco, ya que el juego tiene mucho de lo que sacar, vamos comentando un poco como medio por fase a ver qué es lo que vamos sacando de cada una, ¿te parece? Me parece bien, sí, porque si no... Es que, por ejemplo, o sea, me quedé con la cosa que dijiste antes de que, o sea, tú empiezas el juego y no hay colores. Entonces el primer color que recuperas es el rojo, que es lo que tú dices, que lo asocia con la ira. Y ahí me quedé, o sea, simplemente por matizar eso que decías de que la música era muy importante. O sea, ya antes de hablar de eso, la música, la banda sonora la hace un grupo, creo que son catalanes. Bueno, creo que el estudio entero es catalán. Y el grupo se llama Berlinist y está muy guay. O sea, la banda sonora la tenéis en Spotify, junto con otros discos del mismo grupo. Y es una música brutal, o sea, acompaña el juego muy bien. Y en esta parte de la ira, o sea, en esta parte de la rabia o la parte del color rojo, vaya, hay unas secciones en las que eso, la música, o sea, tú vas andando es un juego en 2D, ¿vale? Es un juego de plataformas en 2D en realidad. El estilo artístico está como pintado a mano, o sea, es como si fueran acuarelas. Y o sea, el juego consiste en ir de un punto A a un punto B, hay desbloqueables, entonces tienes que ir superando algunos pequeños puzzles muy sencillos, en fin. En esta primera parte, que es la parte de color rojo, hay secciones, como decía Marina, de un viento, como con mucho viento, y en esas partes pues te tienes que proteger detrás de alguna pared para que el viento no te arrolle. La música es relativamente tranquila, aunque te genera cierta preocupación o cierto ambiente de como de que todo no está bien, es una música un poco medio turbia, y cuando empieza esa bocanada súper fuerte de viento, la música como que explota y suenan unos órganos haciendo arpegios súper locos, y de repente la música pues se vuelve como súper agresiva también. Uh-huh. O sea, ¿en qué más has notado esa representación de la ira en alguna parte más de esas fases, digamos? ¿Hay algunas conclusiones que saques de esa fase en concreto? No, realmente es solamente eso. O sea, creo que eso fue lo más visual que vi. Que era como que cuando ibas como por ese campo y tenías que resguardarte del viento cuando salía, o si no te llevaba por delante. Es que yo creo que eso es... o sea, esa fase consiste en eso. También por recuperar un poco antes, que ahora que me he acordado, que la fase de antes de esta, de los vientos, era la fase de negación. Y por eso era lo que era en blanco y negro. Creo recordar que no había apenas música, o no había en absoluto en esa parte. No había. Vale, simplemente por tal de recordar eso. Y eso yo creo que es lo más destacable de esa parte, que hay música muy tranquila y de repente va subiendo y de repente es un caos y hay mucho viento y tal. La siguiente parte era como una especie de bosque, ¿no? En el que te acompañaba una especie de ser cuadrado, que era como un bicho del bosque, y tú lo ibas alimentando así. Ahí no lo supe relacionar yo con nada, la verdad. Yo la verdad que tampoco. Sé que esa es la parte de negociación. Ahí es cuando vas, cuando consigues ese logro. Y la verdad es que, porque he querido dejar esto un poco a mi interpretación. Y no he buscado mucho. Pero eso, tampoco he encontrado mucha relación. Porque también es que esa parte creo que es un poco más, difícil o sea, no es tan visual como por ejemplo la ira o la depresión que viene después. Entonces no sé exactamente, tendría que buscarlo, la verdad, pero es como que he querido dejar eso a mi libre interpretación. Claro, ya lo sacarás cuando le des más vuelta, claro. Es que es verdad que eso, claro. Yo, o sea, recuerdo que hay unos bichos que te acompañan, o un bicho en concreto que te acompaña, que eso, va recogiendo manzanas y tú le vas ayudando a coger esas manzanas. No sé si a lo mejor esa especie de diálogo que se forma con ese ser que no conoce de nada. Sí, puede ser los apoyos el apoyo que tiene exterior, vete tú a saber. Claro, sí. O sea, es destacable también que por cada fase que vas superando, adquieres como un nuevo poder. Sí, en esta parte creo que es la de volar, ¿puede ser? O sea, la de volar. ¿La de planear? ¿O la...? Eso, claro. Sí, claro, porque antes en la de la ira,
lo que consigue, o sea, el poder, bueno, cuando terminas la fase de la, sí, claro, de la ira, el poder que tienes es convertirte en un bloque gigante. ¿Qué pasa? Claro, que al convertirte en ese bloque que es súper pesado, pues el viento ya no te arrastra. Entonces como que ya has superado esa parte de... Está guay. Está muy guay. Pequeño inciso para relajar tono. Está todo guapo el juego, man. Y bueno, yo creo que ya la parte estrella, porque es un agobio también, esa parte para mí por lo menos lo fue, es la parte de la depresión, que es cuando ella va al mar, o sea, cuando ella se puede meter por debajo de la agua y demás. Brutal. Que es una parte hiper pesada porque tienes que estar como hundiéndote todo el tiempo en el agua. O sea, antes de tener el poder, que te dan como el poder de poder como bucear así. Va súper lento como nadando. También una cosa que me parece muy de hecho es que cuando te metes en el agua la música se como que se enmudece. En plan que se nota como ahogada. En plan no se escucha bien. Uh-huh. Que voy a meter aquí un concepto de repipi total, ¿vale? Que un concepto psicológico que se llama anedonia, que la anedonia es cuando pierdes completamente el sentido del placer, de disfrutar, de tal. Yo al menos lo he relacionado un poco con eso, esa pérdida de música, esos colores azules, en plan, como que ha perdido eso, el ver otra cosa más aparte de lo que estás sintiendo en ese momento. Hostia, qué guay eso, no tenía ni idea, vaya, no sabía no había escuchado ese concepto nunca aún. Y eso es muy, me acuerdo que en esta parte, cuando ya estás buceando y demás, creo que también me parece como algo súper tal de la depresión, lo que hablo de la subida y la bajada, de que cuando crees que estás súper bien de repente vuelves a estar súper mal, cuando crees que los has superado un poco vuelves a estar fatal, que es cuando ella encuentra esa estatua otra vez de esa mujer. Uh-huh. Que es cuando encuentras el color amarillo, que se ve como, porque esa parte es muy oscura, porque es como en el fondo del mar, y ves como la luna, ves las estrellas y tal. No sé si te acuerdas de esa parte. Sí. Y en el momento en el que de repente ves eso y la música se escucha súper bien y hay muchísima luz y eres tú y la estatua, de repente viene una sombra negra que te persigue desde la parte de la ira, que también te persigue, como esa sombra negra que se va transformando, que al principio la vemos como un pájaro y en esta parte la vemos como como una anguila, un basilisco, no sé cómo decirlo, que de repente en ese momento de éxtasis de la protagonista, pues como que llega esa sombra negra, se envuelve a la estatua y de repente otra vez es música muy triste, muy como la de la ira un poco, en plan muy intensa, y esa luz se apaga y otra vez vuelve a estar en la oscuridad, pero empieza a haber un poco de luz. Es que es buenísimo el juego. O sea, es una locura. El juego está muy guay. Además, a pesar de eso, de lo que tú dices, de que es un juego que no tiene ni texto ni explicaciones, vaya, el juego es solo visual, digamos, no tiene ningún recurso más para contarte la historia. Bueno, la música, claro, pero poco más. Vaya, hace que el juego sea muy único, que haya pocas cosas como esas, ¿sabes? Sí. O sea, todavía da para un poco más el juego, pero llevamos ya casi 20 minutos de programa, entonces creo que molaría cambiar de sí, dejamos de la juego, parte, por lo menos, ¿no? La parte final para la gente que no haya jugado. Entonces, la fase de aceptación, que sería la quinta, vamos a dejarla ahí para que la gente la descubra por sí mismo si no han jugado. Exacto. También recomendamos altamente, que esto fue gracias a ti, porque yo no lo sabía, que una vez os lo paséis, busquéis los desbloqueables. Porque te dan información sobre la historia que te ayuda mucho más a sacar, vaya, a entender el juego y a entender el mensaje del juego. A entender el viaje de la protagonista y demás. De nuestra pequeña amiga gris, ¿verdad? Nuestra pequeña amiga grisácea. Pues otro juego que literalmente trata de, te diría que lo mismo, es otro juego también español que se llama Rime.
Rime es un videojuego brutal, porque eres un niño, eres como una especie de náufrago, y de repente te despiertas en una playa. Tú como jugador no sabes nada. Y creo que tú como personaje, o sea, el niño que tú manejas, tampoco sabe nada acerca del mundo en el que está o dónde ha aparecido. Entonces tú tienes eso, estás en una playa y tienes una isla delante. Y puedes explorarla literalmente por donde quieras. El juego no te indica en ningún momento hacia dónde ir. Entonces, mediante esa dinámica de una especie de mundo semiabierto del que no conoces nada y simplemente pues vas explorando, ves ciertas imágenes en las paredes que cuentan la historia de un antiguo rey que vivía con una reina y había un príncipe. Nada muy concreto. ¿Qué pasa? Que mientras vas avanzando el juego, de repente hay... o sea, entiendes la mecánica, y la mecánica principal es... Bueno, la mecánica, la manera de llevar la historia es un gran torreón que tiene varios pisos. Entonces tienes que, en cada piso, entras como en una especie de mundo paralelo. Uno es una playa, otro es como una especie de... como de ruinas en medio de un bosque, ¿sabes? Hay diferentes secciones. Todo al principio, al principio y durante el juego, te deja como con muchas dudas, porque no terminas de entender muy bien qué es lo que estás jugando, o a dónde va la historia, no sabes muy bien qué haces allí. Es un juego de puzzle, además, tiene algunos puzzles que son un poquito más complicados. Pero, al final del videojuego, hay un vídeo, como una cinemática, que te explica claramente todo lo que has hecho y todo por lo que has pasado. Entonces, me da un poco de pena porque no... o sea, al final es muy parecido a Gris. ¿Sabes? En el sentido de que trata, pues, sobre una cosa en concreto, y al final, pues, es muy explicativo. Y al final, cuando termina el juego, dices, vale, ahora entiendo. Ahora sí entiendo, filo da puta. Entonces, el juego es muy guay, la música acompaña mucho, también, claro. Y es que no... Voy a intentar no decir nada más. Bueno, yo qué sé, si no has jugado a Rime y lo quieres jugar, que te lo recomiendo, pues mira, no escuches más este programa, ¿vale? Porque es que si no, al final es que no podemos hablar de nada, en verdad. No podemos hablar, ¿no? Nada, procedo a hacer spoiler de Rime. Rime, al final, o sea, este niño al que tú has estado manejando, al final del todo, llega a una casa. O sea, el juego está inspirado en el Mediterráneo. Y hay, pues, casas muy blancas, todo como muy basado en la costa también, ¿sabes? Y al final este niño llega como una especie de casa. O sea, el niño va vestido como una especie de sotana blanca un poco rara, con una capita roja. Y es como que no sabes mucho en qué época está, ¿no? Es todo muy atemporal, muy extraño. Y de repente llegas a una casa típica de pescador, muy estándar, con su cocina, su habitación, su juguete. Entonces el giro del juego es que esto que tú has estado haciendo, todo el juego que tú has jugado, es la imaginación de un padre pescador que ha perdido a su hijo en una de sus faenas. Una de las veces que fue a pescar, pues su hijo se quedó en el mar, se murió. Entonces cada fase que tú pasas es la fase del duelo, tal y como el padre se la imagina, el viaje que su hijo ha hecho hasta que él ha aceptado que ha perdido a su hijo. Y es espectacular, es muy guay como lo muestra, porque igual que Gris es un juego más cortito y más claro en lo que muestra, porque te lo muestra con colores, te lo muestra con la música súper estridente. Aquí es verdad que tampoco es que se esconda la manera de mostrarlo, pero es más sutil. Tiene más... Sí. No se basa simplemente en la primera fase es esta, la segunda es esta, ¿sabes? Sino que... Sí, es más como un juego de puzzles y es una cosa que como que vas descubriendo cuando se acerca al final. Claro, y además, aparte de acompañar cada fase con, pues sí, lo típico, los colores o la música o la metáfora, digamos, lo acompaña con un juguete del niño. Entonces cada fase está representada porque hay un elemento que se repite que es el juguete del niño. A lo mejor en uno es un pájaro, en otro es un zorrito, ¿sabes? Y está muy guay, te lo explica muy guay, y además eso también es español, así que siempre hay que apoyar el juego
españoles para que sigan destacando, ¿no? En la industria del videojuego. Es que no se puede, es que nos ponemos a hablar de cosas serias, de repente esto se tensa aquí y decimos que yo. Claro, total, hay que romper la tensión de alguna manera. Hay que aligerar esto un poquito. Marina, pasamos a hablar de otros juegos, ¿vale? Uf, sí. ¿Podemos hablar de mi nuevo videojuego favorito? Podemos hablar de tu videojuego favorito y de mucha gente. Vamos a hablar de Celeste. Celeste es un videojuego. Es el Dark Souls de los juegos de plataforma. No, eso era el Cuphead, ¿no? Sí. Está ahí. Celeste es un videojuego de plataformas en 2D, con estética de 8 bits y con una música que está guapísima, la música. Que te cagas. La música también está en Spotify, la podéis escuchar y es que es brutal. O sea, la música es muy guay. ¿De qué trata Celeste? Celeste trata sobre Madeline, que es una joven que decide escalar una montaña. La montaña se llama Celeste. ¿Qué pasa? Que la montaña no es una montaña cualquiera, es una montaña que se podría decir que está como encantada. Entonces, la montaña se encarga de todos los conflictos o todos los problemas que tienes dentro de ti, los exterioriza. Entonces, al principio de la escalada, que Madeline, o sea, nosotros vemos que Madeline ha decidido hacer esa escalada y subir esa montaña porque necesitaba hacerlo. Porque estaba en un momento de su vida en el que había perdido un poco el control y necesita convencerse a sí misma de que ella es capaz de hacer eso. Entonces, obviamente, una cosa tan heavy como escalar una montaña, saca en una persona como Madeline, que es una persona medio indecisa o medio insegura, saca su parte más contraproducente, que es la que todos tenemos, y que es una parte de nosotros que dice, es que no voy a ser capaz, es que no sé si puedo, es que esto es muy difícil. Celeste, la montaña, hace que esa parte de ti sea un ser físico. Entonces, durante el juego te tienes que enfrentar a la escalada de la montaña y te tienes que enfrentar a Madeline, que me hace mucha gracia que se llame así, que es literalmente tú, pero con colores más oscuros y con los ojos rojos, y que está constantemente puteándote. Está muy guay el juego porque trata diferentes problemas de la salud mental, como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad, y no utiliza metáforas. O sea, a ver, te quiero decir, la depresión a lo mejor que sufre Madeline la expresa como ella de lila o ella con colores más oscuros. Pero vaya, tampoco es una metáfora que tengas que decir tú, wow, hagamos un análisis de la metáfora en Celeste. No, es bastante claro todo. Y hay un momento, por ejemplo, en el que trata la ansiedad que me pareció brutal. Hay un momento en el que están... Yo creo que es el pilar fundamental de Celeste, ¿no? La ansiedad. Al menos eso es lo que yo tenía entendido, vaya. Sí, o sea, no el pular, bueno, el pular. A ver, tú sabes más del Celeste. Yo es porque es lo que yo entendí, vaya. O sea, sí, la ansiedad la trata muy claramente, pero me da la sensación de que, o sea, hay una parte en concreto en la que habla literalmente de la ansiedad y o sea, a partir de ahí es verdad que Madeline tiene literalmente ansiedad, pero a mí me da esa sensación de, o sea, esa parte mala de Madeline, la parte lila oscura, está constantemente, o sea, tienen muchos diálogos en los que dicen, es que ella le dice, no vas a poder, y Madeline dice, déjame en paz, estoy harta de ti, no quiero saber nada de ti. ¿Qué pasa? Que yo creo que o sea, lo trata por dos partes separadas. Como yo lo entendí, Madeline es más que ansiedad, es la depresión, esa sensación que algunas personas tienen y que, bueno, y es que hay un momento del juego en la que tienen esa conversación claramente.
Madeline y Madeline se ponen a hablar y Madeline le dice, mira, yo llevo contigo toda la vida. Y hasta que no nos pongamos de acuerdo, hasta que yo no aprenda a entenderte y tú a entenderme a mí, no vamos a llegar a ningún lado. Y de hecho, solo puedes escalar la montaña cuando Madeline y Madeline, las dos, se unen y ya eres un ser súper poderoso. O sea, me parece una manera muy guay de mostrar que eso, que aquí obviamente sabes tú mucho más que yo, pero yo sin saber, sin ser yo nada de eso, sin saber sobre psicología y sin haber recibido terapia psicológica en ningún momento, a mí me da la sensación de eso, de que tienes que abrazar un poco, no abrazar, sino entender tu situación de salud mental, ya sea lo que sea, tengas lo que tengas, sea depresión o sea, y no decir, mira, no quiero tenerla, no, porque muchas veces esas cosas las vas a tener siempre, ¿no? Y lo que tienes que aprender, más que a luchar contra ellas, a lidiar con ellas, ¿no? Claro, o sea, por eso te decía que yo lo había entendido un poco como que trataba como pilar fundamental la ansiedad, porque además esto está guay, que cada uno interprete lo que quiera, ¿sabes? Sobre todo en esa conversación en la que le dice, en plan, yo te conozco a ti de toda la vida, es que el tema de la ansiedad, las personas que sufren de ansiedad, no como la depresión, sí que es cierto que hay gente más propensa a la depresión y puede sufrir depresión durante diferentes episodios de su vida, no tienen por qué sufrirlo una vez en la vida, pero la ansiedad es una cosa que tienes que vivir con ella y que tienes que crear herramientas ya durante el resto de tu vida para tener como ese sentimiento de ansiedad controlado. Cuando te den esos picos de ansiedad, pues tienes ciertas herramientas para hacerlo. Entonces yo creo que por eso, porque también la ansiedad es un sentimiento que te, junto con otros trastornos de salud mental, es un sentimiento que te impide hacer muchísimas cosas. En plan, muchas cosas que quieres hacer y demás, en el momento en el que te sientes motivado para hacerlas, la ansiedad es cuando te da. Y yo creo que es muy visual también, he dicho visual muchas veces en este capítulo, que en este juego es como que Madeline dice, tengo que escalar la montaña y la voy a escalar, ¿sabes? Porque es como, quiero terminar esto, quiero hacer esto, quiero culminar un proyecto. ¿Sabes lo que te digo? Quiero llevarlo a cabo y quiero finalizarlo. Y por eso se enfrenta contra ella misma la Madeline esta. Porque yo creo que eso es una representación de esa ansiedad que te impide hacerlo. Además, que la bombardea con ese tipo de comentarios, con tú no eres capaz, esto es muy difícil, esto no sé qué, ¿sabes? Claro, entonces, lo que pasa es que... Sí, perdona. Entonces eso, que ese final en el que las dos como que se abrazan y llegan a un entendimiento en que las dos van a tener que vivir juntas toda la vida, yo creo que es el final que tiene toda persona que sabe, o sea, que empieza que sabe que tiene ansiedad y empieza a hacer cosas para no remediarlo, porque es una cosa que vive toda la vida, pero a saber controlarlo. Claro, es que yo lo que entiendo es que porque la buena es Madeline. Cuando Madeline tiene un ataque de ansiedad en mitad del juego. Sí. Porque están en un teleférico, el teleférico se queda atrancado y la palanca no va. Entonces ella está con el amigo que se encuentra allí, se llama Theo, que es un amor de persona, y que también tiene sus propios problemas y que también salen a la luz dentro del juego, que eso está muy guay. Porque es un chaval que es adicto al Instagram. Entonces hay un momento en el que sale un templo, que va a colisión con lo que te iba a decir de la ansiedad ahora, en el que el templo saca tu mal, lo hace físico en las paredes y es como un obstáculo más del juego. Entonces en ese templo hay como muchos ojos que te persiguen, ¿sabes? Y esos ojos son porque Theo, que necesita esa atención constante y que es adicto al Instagram, pues esos ojos salen por él, como una metáfora de que necesita que le vean. Y Madeline, cuando tiene ese ataque de ansiedad, lo que sale no es su yo mala, lo que salen son unas especies de pinchos y como de sustancia y al final se materializa como un monstruo con una boca que te persigue.
¿Sabes? Por eso yo creo que eso es la representación de la ansiedad como tal. Esto es la Claro. ansiedad. Porque además cuando le da el ataque es cuando empiezan a salir los pinchos, que está muy guay. Porque cuando te da el ataque de ansiedad en mitad del juego, Teo, que está contigo, te dice, vamos a hacer una cosa que me enseñó mi abuelo. Imagínate que tienes una pluma levitando justo delante tuya. Entonces tu respiración es la que hace que la pluma o baje o suba. Si respiras muy fuerte, la pluma se va a ir volando, y si dejas de respirar, la pluma se va a caer. Entonces, imagínate, cierra los ojos, imagínate que tienes la pluma delante y ves respirando de manera que la pluma suba y baje, suba y baje. Y eso lo tienes que hacer tú físicamente con el botón A. ¿Sabes? En plan, Claro. le das a la y es como que suspira y lo sueltas y es como que inspira. Entonces, hay como un medidor y es un minijuego más. Tú tienes que conseguir que a Madeline se le pase el ataque de ansiedad. y ya es una técnica que te da el juego, o sea que es súper guay. Pero eso, yo creo que lo veía diferente, lo veía como que la Madeline mala, Madeline, es como todo lo malo, no solo la ansiedad, sino, o sea, también la ansiedad, sino toda esa negatividad o esa manera de ser que tienen ciertas personas que eso, como que se boicotean, ¿sabes? Que se auto boicotean. Y no solo lo representaba con la ansiedad por eso, porque me daba muchas veces esa sensación, porque también habla de, por ejemplo, en un momento entras como en una especie de hotel abandonado y ahí hay un fantasma claramente del dueño del hotel. El hotel está en ruinas, así, pero te encuentras un fantasma que está como obsesionado con, no, es que yo tengo que devolverle la vida al hotel, no sé qué, y se pone muy pesado con que te quedes en el hotel. Y ahora, en mitad de esa fase, Madeline, la protagonista, tiene una pelea con Madeline, con su yo mala. Lo he dicho mal. Madeline la buena, Madeline la mala. Se pelea con su versión mala. Y por eso, porque la versión mala le dice, Madeline, no tienes que hacer tuyo los problemas de los demás. Lo que pasa es que se lo dice súper de malas maneras. Le dice como, este hombre está loco, es siniestro, pasa de él, ¿sabes? Y al final también muestra una parte que no va relacionada con la ansiedad, que es eso, es decir, tengo que ayudar a la gente y hago sus problemas los míos, ¿sabes? Sí. Entonces Madeline, otra vez, la mala, le hace sentirse culpable por intentar ayudar a otra persona y, ¿sabes? Como diciendo, ¿yo para qué la ayudo? Entonces, ese diálogo interno que tienes tú constantemente en tu vida, ahí se representa con ella y su versión mala. Y su versión mala es la versión que te critica a ti mismo, la que nunca está contenta con nada. Entonces, por eso me daba la sensación de que no era solo la ansiedad, de que era eso, todo lo malo, o toda esa sensación negativa, esa tristeza que te aparece sin saber muy bien por qué la tienes y que te acompaña, ¿sabes? Yo es que, o sea, a mí este juego me ha marcado mucho porque me siento muy identificado con eso, con una tristeza medio constante, ¿sabes? Que a lo mejor va por etapas, pero que cuando se va nunca se termina de ir y es eso, o sea, aparte de la ansiedad, es una cosa diferente. Porque la ansiedad tiene una... O sea, yo lo veo así. La ansiedad es una sensación en el pecho muy concreta, o por lo menos para mí, que obviamente esto cada persona lo vive de mil maneras diferentes. Pero yo la ansiedad, para mí es una sensación muy concreta en el pecho, y esa parte mala, esa Madeline mía, no es esa sensación en el pecho. Es como una tristeza que te aparece sin saber muy bien por qué, ¿sabes? Entonces por eso lo veo tan diferente. Ya, claro. Es que eso, la ansiedad, cada persona la experimenta de una manera diferente. Entonces, claro, a lo mejor nosotros tenemos ciertos estereotipos, entre comillas, sobre la ansiedad en este caso, y a lo mejor nosotros como personas no lo experimentamos de esa manera. Entonces hay gente que es eso, que a lo mejor sufre de ansiedad, pero es difícil para ellos identificarlo como ansiedad, porque a lo mejor lo están sufriendo de otra manera a lo que es lo típico, en plan, sufrir ataques de ansiedad, tal, no sé qué, ¿sabes? Claro. Pues es eso, me parece muy interesante cómo el juego trata estos temas. De hecho, me estoy pasando el último capítulo que todavía no lo he terminado y se llama Despedida. Y de repente uno de los personajes secundarios del juego pues se ha muerto. Y me da la sensación de que va ahí un poco por lo mismo que de Gris y lo mismo que Rhyme, la verdad. Me da que va ahí un poco sobre la pérdida y cómo no gestionarla muy bien, porque se ve que eso, Madeline años después se entera de eso, vuelve
y no está, como que no acepta que la persona que se ha muerto. Entonces creo que va ahí sobre eso. La verdad que Celeste también es otro juego que... Porque es eso, lo que tú decías del Rime, sí que es cierto que yo el Rime no me lo llegué a terminar, pero no me dio esa sensación desde el principio. Pero Celeste y Gris son dos juegos que muestran tal como es. O sea, es súper, lo puedes ver, lo puedes identificar bien, ¿sabes? En plan, no hay más. Y lo hacen de manera, dentro del juego, lo hacen de una manera súper, no sé, a mí me... Sí. Celeste no se esconde nada. Celeste, desde el primer momento lo dice todo claramente. ¿Sabes? Cuando hablas con un personaje que te encuentra, pues te habla y bueno, es que lo del ataque de ansiedad es literal, es que le da un ataque de ansiedad. Y Teo le dice, Quilla, tranquila, que estás teniendo un ataque de ansiedad. ¿Sabes? Que es literal, vaya. O sea, comentaría dos cosas más. O sea, hay... Lo que pasa es que sí lo podríamos dejar a lo mejor ya para otro capítulo. Porque, bueno, hay muchos juegos más que tratan la salud mental de manera muy diferente. Y uno que me parece curioso es Silent Hill. Porque al final, Silent Hill, durante casi toda la saga, ahora no, porque ahora es un pachinko. Pero cuando Silent Hill no era pachinko, se encargaba de... O sea, todos los enemigos y todas las situaciones que te cuentan en el juego son los propios traumas o los propios demonios interiores que tiene el protagonista o la protagonista del juego. Entonces me parece una manera también muy curiosa, desde el terror, claro, mostrar al final terror psicológico, ¿sabes? Se llama así por algo. Pero eso ya lo hablaremos en otro programa, porque para terminar, Marina, quiero abrir el melón, ¿verdad? Sacar el tema un poco de eso, de cómo se relacionan los videojuegos y la salud mental. Estaba pensando en los videojuegos, o sea, no como terapia como tal, porque eso ya son palabras mayores, pero sí como vía de escape, como, no sé, como medios para gestionar mejor tu situación emocional. A ver, es que los videojuegos es otra manera también de, por ejemplo, para las personas con trastornos de atención, el hecho de jugar videojuegos les ayuda mucho a mantener la concentración haciendo algo. Siempre se le puede ver, o sea, es que claro, es que lo que más destaca es las típicas noticias de este jugador de Call of Duty ha matado a 5 personas. Y es que al fin y al cabo, o sea, a ver, lo primero de todo, hay que respetar las edades de los videojuegos. Hay personas, o sea, hay chicos y chicas que no tienen la edad suficiente para jugar una serie de videojuegos. Uh-huh. Y claro, hay ciertas edades que son más influenciables o más lo que tú quieras llamarlo, de ciertas cosas. Entonces, los juegos tienen una edad mínima por algo. Eso es lo primero. Claro. Y lo segundo, que un niño juegue a un juego violento, vamos a decir el GTA o vamos a decir Call of Duty, lo que tú quieras. Sí, bueno, el último culpable de todos los asesinatos del mundo es el Fortnite. De todos los asesinatos del mundo. Que no es especialmente violento, pero si tú ahora coges, que era adicto al Fortnite. Claro, si tú coges a un niño o a una niña, que ya de por sí puede que sea algo propenso a tener conductas violentas y lo expones a un juego violento, es lo mismo que si tú expones a ese niño a un entorno violento, es lo mismo. Obviamente le influencia de alguna manera, pero eso no quiere decir que los videojuegos tengan la culpa. Claro. ¿Sabes? Claro, si yo me crío en una casa donde la gente lee, yo puede que vaya a leer. Porque yo me he visto en mi entorno, he visto eso mucho. Entonces, claro. Si tú como padre, primero, permites que tu hijo juegue juegos que no son para su edad, eso es lo primero, pues entonces no le eche la culpa al videojuego, echa la culpa a la educación que tú le estás dando. Es como si le dejas ver, como por ejemplo lo que pasa con el juego del calamar, que hay niños muy pequeños que han visto esa serie. Es lo mismo. Es lo mismo que si tú le compras un videojuego de tiros a tu hijo. Es igual. Claro, al final es que son cosas a las que los niños no deberían de estar expuestos con esa facilidad. Pero claro, o sea,
Es que una de las excusas, o no sé si excusas, razones, motivos, no sé cómo llamarlo, que utilizan los medios, porque al final es que está claro que los medios tienen una guerra abierta contra los videojuegos, porque, ya te digo, es que a lo mejor pasa algo y del tirón el niño era adicto a Fortnite. Pero es que ni se esconden, o sea, no buscan nada más, es como el niño era adicto a Fortnite. Entonces, muchos de los motivos que ponen es que el videojuego o la adicción al videojuego puede destapar un problema mayor que tuviera el niño. ¿Eso es posible? ¿Eso es verdad? ¿Es así de fácil o cómo funciona eso? Pero a ver, la cosa es que toda adicción es mala. Toda adicción es mala. Entonces sí que es cierto que bueno, que los videojuegos pueden ser buenos, como puede ser bueno eso, leer un libro. En plan, el hecho de tú tener la mente concentrada en hacer algo está bien, obviamente, pero si tú sientes ansiedad por no hacerlo o eso estás jugando todo el tiempo, pues obviamente eso tiene una consecuencia negativa, claro que sí. Pero eso es igual que los videojuegos, igual que cualquier cosa, igual que los móviles. Claro. A lo mejor tú le dices a ese niño que juega al Fortnite y que juega al Fortnite 8 horas, pero que tú a lo mejor estás 12 horas con el móvil. Claro, Y no por puedes, eso. y tienes que tener todo el tiempo el móvil encima. Entonces al fin y al cabo es lo mismo. Claro, por eso no creo que sea tan sencillo como el niño es que por ser adicto al Fortnite mató a sus padres. No, o sea, yo creo que puede ser eso. El niño tenía un problema mayor, o a lo mejor un problema incluso contextual, ¿sabes? Y bueno, la adicción ha sido un punto más, ¿no? Simplemente, ni siquiera creo que un detonante, porque... Claro, un factor más. Si es eso, si ese niño ya era propenso hacia eso y yo qué sé, igual que puede estar jugando videojuegos violentos, a lo mejor entre sus amigos juegan a juegos violentos también. Es que no tiene por qué ser el tema de los videojuegos. Claro, y esto te lo pregunto ya yo desde del desconocimiento, y si tú lo sabes bien, si no, pues nada. Pero, para que, o sea, un niño, un joven que mata, porque son los casos, vaya, que salen, que de repente con una escopeta y mata a su familia y después como que no siente mucho remordimiento, como que dice, bueno, es que no me dejamos jugar Fortnite. ¿Eso es una psicopatía o no tiene por qué ser una psicopatía? Siendo inexperta en todo esto, porque he estudiado psicología, pero eso no me hace una eminencia, ese rasgo es muy característico en la gente con psicopatía, el hecho de que parece que la cosa no va con ellos, ¿sabes? Ya. Que igual que podría haber dicho, es que no me dejan jugar Fortnite, podría haber dicho, es que no me han puesto el plato de comida en la mesa, ¿sabes? Ya. Entonces, es que no es debido a los videojuegos, es que vamos a ver, es que los videojuegos no creo, aparte de lo que te digo, de que pueden causar adicción, pues sí, todo puede causar adicción en esta vida, obviamente, que eso ya es otro tema aparte. Pero estas conductas a lo mejor se ven reforzadas, además de por los videojuegos, por otra serie de cosas, y también porque nosotros nacemos con ciertos componentes genéticos y después cuando nos vemos expuestos a ciertas conductas, que ese componente genético se activa y ya está, ¿sabes? Claro. Es como lo que dicen, esto es una cosa completamente, vamos, bueno, no me lo estoy sacando de la manga, pero es un ejemplo. Por ejemplo, que dicen de que los porros, ¿vale? Y dicen que producen esquizofrenia, ¿vale? Sí. Pero la cosa es que la marihuana, al ser un componente psicótico, o sea, no psicótico, alucinógeno, psicótico, alucinógeno, pues si tú, por ejemplo, porque hay gente que tiene a lo mejor es más propenso a sufrir esquizofrenia en su vida que otras, pero no tienen por qué hacerlo. A lo mejor tú puedes tener puedes ser más propenso genéticamente a tener esquizofrenia que yo, pero a lo mejor yo, por fumar porros, que no lo hago, pues a mí se me despierta. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que me hacen, que hay ciertas conductas que hacen que cosas dentro de mí se despierten, pero igual que eso, igual que otra cosa. Claro, al final todos son factores que influyen en que ese problema base, por así decirlo, o esa circunstancia base que tú ya tienes por lo que sea, pues sea más fácil que despierte, ¿no? Claro, es eso, es lo que te digo. No es solamente los videojuegos, es muchísimas cosas más. Uh-huh. Y también eso es, el tema de los videojuegos, una cosa que depende mucho de los padres, que se echan muchas culpas a los videojuegos, pero los padres son los que compran los videojuegos a los niños. Entonces, si tu niño tiene 10 años y está jugando a un GTA que es para mayores de 18, pues la culpa a lo mejor no es del videojuego, es que tú le has comprado el videojuego sabiendo que es para mayores de 18.
Claro, totalmente. Vaya. Porque por algo está la edad, ¿va? Sí, que eso también tiene mucha culpa los mismos, o sea, las mismas tiendas de videojuegos, que va un niño con 12 años claramente a comprarse el GTA V y se lo venden sin ningún tipo de problema. O sea, no solo quizás las tiendas de videojuegos, porque al final si es legal, pues mira, es legal, sino eso, un vacío legal en el que, bueno, vacío legal no, simplemente una ausencia legal en el que un niño de 12 años puede perfectamente jugar a un GTA. Porque al final el sistema PEGI y esto de las edades son recomendaciones, no son obligaciones, por lo cual tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿sabes? Ya, claro. Bueno, en fin, lo vamos a dejar por aquí, que llevamos ya bastante rato y ya retomaremos este tema que en verdad da para mucho en otro futuro capitulillo. ¿Qué te parece, Marina? Me parece muy bien. Pues nada, hija, si a ti te parece bien, yo de verdad cero objeciones. Más te vale, ¿no? Gente, muchas gracias por escucharnos. Recordad que podéis seguir el podcast a través de iVoox y de Spotify. Que podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras dudas y lo que queráis a través de nuestro Instagram, Tráete el Cable Link, o de nuestro Twitter, Tráete Cable Link. También podéis seguirlos desde YouTube y podéis dejarnos ahí todos vuestros comentarios. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Adiós, Loquet. Adiós, gente, adiós. Adiós. Y más si es un niño de 10, 12 años. Claro. Tengo que parar, Marina. Paro un momentito, que ha venido el puntano, ¿eh? Ahora vengo.